Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de los polinomios. En esta parte, polinomios, la primera parte. Bien, entonces antes de empezar con el tema de los polinomios, vamos a dar unos conceptos previos que nos van a poder ayudar a poder definir lo que es un polinomio. Bien, primero lo que vamos a ver es acerca de lo que es el monomio. El monomio viene a ser una expresión algebraica racional entera de un solo término. A ver, al momento de leer esa parte, expresión algebraica racional entera, nos hace alusión a lo que había sido la clase pasada, ¿verdad? El tema de expresiones algebraicas. Entonces, cuando habíamos dicho que una expresión algebraica era racional entera, simplemente cuando todos los exponentes de las variables eran números enteros no negativos. O mejor dicho, números enteros positivos, incluyendo al número 0. Eso es a lo que se refiere a las expresiones algebraicas racionales enteras, de lo que vendría a ser un monomio en esta parte, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver lo que es un monomio, pero en una sola variable. Tenemos lo siguiente aquí. M de x es igual a por x elevado a la n. Aquí hay que notar lo siguiente. Que esto, lo que está dentro del paréntesis, habíamos dicho que esto vendría a ser la parte de la variable, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí donde esta letra que está dentro del paréntesis vendría a ser la variable. Entonces coloco aquí lo siguiente. X vendría a ser simplemente la variable. Así de simple. ¿Qué más? Aquí también notamos que hay un número que está multiplicando a toda esta partecita de aquí, ¿no? Que por cierto, toda esta partecita de aquí, que sería x elevado a la n, esto vendría a ser la parte literal de este monomio, ¿no? Entonces voy a colocar aquí en esta parte que esto vendría a ser la parte, literal. ¿La parte literal de quién? De ese monomio, ¿verdad? Entonces, como les había dicho, hay un numerito que está multiplicando a esta parte literal. A ese número le vamos a llamar coeficiente del monomio. Listo. Entonces, esta A vendría a ser simplemente el coeficiente. Esto vendría a ser el coeficiente ¿de quién? Del monomio M, ¿verdad? Pero este coeficiente debe ser obligatoriamente un número diferente de 0. Entonces voy a colocar aquí entre paréntesis que A debe ser diferente ¿de quién? Del número 0. Listo. Esto vendría a ser la restricción que yo le voy a dar. Al coeficiente simplemente debe ser un número diferente de 0. Puede ser cualquier número, pero que sea diferente de 0. Listo. ¿Qué más tenemos? También tenemos en la parte literal, ya hemos identificado a la parte de la variable, que en este caso vendría a ser x. Pero aquí notamos algo más. Este n vendría a ser el exponente de la variable, que en este caso yo voy a colocar aquí que n vendría a ser simplemente el grado del monomio. Esta n significa que va a ser el grado de este monomio. Así de simple. Listo. Pero este grado debe ser, voy a colocar aquí la siguiente restricción. Este n debe ser un número entero no negativo. ¿Por qué no puede ser negativo? Porque habíamos dicho inicialmente que un monomio era una expresión algebraica racional entera. Entonces, el exponente de la variable debe ser un número entero no negativo. O mejor dicho, un número entero positivo incluyendo el 0. Por eso que coloco esta parte de aquí que n debe ser un número entero positivo incluyendo el 0, ¿no? Listo. Entonces, ya hemos definido esta primera parte, ¿no? De lo que vendría a ser un monomio en una sola variable. A ver, vamos a ver un pequeño ejemplo. Yo tengo aquí lo siguiente. 7x a la 4 menos raíz de 5 por x a la 7, 3 quintos por x elevado al cuadrado, 20 y así sucesivamente. A ver, este terminado aquí, yo tengo 7 por x elevado a la 4. A ver, vamos a ver si es un monomio. A ver, vamos a ver primero la parte de la variable. En este caso, x vendría a ser la variable. ¿Qué más? El número que está multiplicando a la parte literal
que vendría a ser x a la 4, vendría a ser el número 7. Este número 7 recibe el nombre de coeficiente. Pero ese coeficiente debe ser un número diferente de 0. ¿El 7 es diferente de 0? Sí, entonces está cumpliendo hasta el momento. ¿Qué más? El exponente de la variable x es un número entero positivo, ¿verdad? Entonces también estaría cumpliendo, ¿no? Es un entero positivo incluyendo el 0. Listo. Entonces, esta partecita de aquí, este término de aquí, vendría a ser un monomio. Listo, así de simple. Entonces, vamos a ir a este segundo término, ¿verdad? Tengo menos raíz de 5 por x elevado a la 7. Hay que precisar aquí que x vendría a ser la variable, menos raíz cuadrada de 5 vendría a ser el coeficiente, el cual es un número diferente de 0, y el exponente de la variable vendría a ser 7, que en este caso es un número entero positivo incluyendo el 0, ¿verdad? Listo, entonces cumple todas las condiciones para que sea un monomio. Entonces, por lo tanto, esto es un monomio. ¿Qué más tengo? 3 quintos por x elevado al cuadrado. Entonces, tengo aquí la variable que es x. Tengo 3 quintos, el cual es un número diferente de 0, que vendría a ser el coeficiente. También tengo el exponente de la variable x, el cual es un número entero positivo incluyendo al 0. Entonces, también sería un monomio. Aquí tengo el número 20. Notamos que no está acompañado de la x y con un cierto exponente, ¿verdad? Entonces, ustedes se estarán preguntando, ¿no? Profesor, pero usted había dicho inicialmente que debes ir acompañado de la variable x con un cierto exponente, pero aquí no notamos nada. Cuando no notamos, es como si este 20 estuviese multiplicado por x elevado a la 0, ¿no? Entonces sabemos que todo número diferente de 0 elevado al exponente 0 siempre nos da 1, ¿no? Entonces, aquí que notamos que la variable vendría a ser x y el exponente vendría a ser 0. El exponente es un entero positivo incluyendo el 0, es decir, es 0, ¿verdad? Listo. Que en otras palabras, cuando notamos así solamente un número, eso vendría a ser el término independiente. Listo. Y así puedo encontrar más monomios, ¿verdad? Listo. Pero aquí voy a dar una pequeña observación. Si yo tengo los siguientes términos, tengo 7x elevado a la menos 2, 3x elevado a la menos 4, 5 por x elevado a la 3 medios, menos 12 por x elevado a la 5 tercios. Vamos a ver si es que estos términos son monomios. A ver, yo tengo 7 por x elevado a la menos 2. La variable es x. El coeficiente es 7, el cual es un número diferente de 0. Entonces hasta el momento está cumpliendo las condiciones para que sea un monomio. Pero aquí notamos lo siguiente, que el exponente es un número entero. Claro, debe ser un número entero. Pero en este caso no es un número entero positivo, incluyendo el 0. Es un número entero pero negativo. Entonces, pero no queremos esa parte. Entonces, esta parte de aquí no vendría a ser un monomio. El siguiente, 3 por x elevado a la menos 4. La variable es x. El coeficiente es 3. El exponente de la variable, en este caso, es menos 4. ¿Es un entero? Sí es un entero. Pero para que sea un monomio debe ser un entero positivo incluyendo el 0. Pero como es negativo, es un entero negativo, entonces tampoco vendría a ser un monomio. Pero, si es que recordamos la clase pasada, cuando se cumplía que un término tiene como exponente un número entero negativo, simplemente era una expresión algebraica racional fraccionaria, ¿verdad? Y de igual forma para este término. Esto de aquí vendría a ser una expresión algebraica racional fraccionaria. Entonces hay que recordar lo que fue la clase pasada. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Estos dos términos vendrían a ser expresiones algebraicas racionales, pero ¿de qué tipo? Fraccionarias. Listo, coloco aquí fraccionarias. Que en este caso no vienen a ser monomios. Para que sea monomio, cumple todo, pero en la parte del exponente de la variable es un entero, pero debe ser un entero positivo, incluyendo el 0. Entonces, pero en esta parte tengo que es un entero negativo. Entonces no son monomios estos dos términos. Listo. De igual forma aquí, tengo que la variable es x. Tengo que el coeficiente es 5.
pero noto que en el exponente de la variable x es un número fraccionario. Entonces no vendría a ser un monomio. De igual forma para el siguiente término, tengo menos 12 por x elevado a la 5 tercios. La variable es x, el coeficiente es menos 12, el cual es un número diferente de 0. Pero el exponente de la variable x es un número fraccionario. Entonces estos dos términos no vendrían a ser monomios. ¿Por qué? Porque cumple todo menos en la parte del exponente de la variable, que en este caso son números fraccionarios. Para que sea un monomio debe ser el exponente de la variable un número entero positivo incluyendo el 0. Entonces, también nuevamente si que recordamos la clase pasada, estas dos expresiones vendrían a ser expresiones algebraicas, pero ¿de qué tipo? Irracionales. Básicamente, las expresiones algebraicas irracionales son aquellas expresiones en donde los exponentes de las variables, por lo menos uno de ellos, deben de ser fracciones, ¿no? El exponente en este caso de la variable x es una fracción. De igual forma aquí, el exponente de la variable es una fracción. Entonces son expresiones algebraicas irracionales. Listo. Irracionales. Entonces no vendrían a ser monomios. Esa es la pequeña observación que quiero dar. Cumple todo, pero menos en el exponente, ¿no? Porque deben de ser enteros positivos incluyendo el 0. Entonces, pero en este caso son negativos. Aquí son fraccionarios. Entonces, estos vendrían a ser otro tipo de expresiones algebraicas. Los dos primeros, expresiones algebraicas racionales fraccionarias, y los dos siguientes vendrían a ser expresiones algebraicas irracionales, que eso ya lo habíamos visto en la clase pasada. Listo. Todo esto es con respecto a una sola variable. Pero ahora vamos a analizar cuando son dos variables. A ver, yo tengo el siguiente monomio m. M de x, y. Esto es igual a por x elevado a la m por y elevado a la n. Hay que precisar que lo que está dentro del paréntesis vendrían a ser las variables, ¿no? Que se separan mediante un punto y coma. Entonces, x vendría a ser la variable. Y vendría a ser la variable. Listo. Entonces, x e y vendrían a ser las variables, ¿verdad? Entonces, coloco aquí lo siguiente. X e y vendrían a ser las variables. Listo. ¿Qué más tengo? A ver, antes de continuar, aquí voy a reconocer primero cuál vendría a ser la parte literal. La parte literal simplemente sería la multiplicación de las variables incluyendo sus exponentes. Entonces sería x a la m por y a la n. Toda esta partecita de aquí vendría a ser simplemente, ¿quién? La parte literal, ¿verdad? Esta parte de aquí vendría a ser la parte... Esto vendría a ser la parte literal. Listo, así de simple. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Acá también noto que hay un número que está multiplicando esa parte literal, que en este caso es a. Entonces a se le llama el coeficiente... ¿De quién? El coeficiente del monomio m. Listo. Que por cierto, debe ser un número diferente del número 0. Listo. ¿Qué más noto? También noto lo siguiente. Noto que m, el cual es el exponente de la variable x, voy a colocar aquí m, vendría a ser el grado relativo. M vendría a ser el grado relativo, pero ¿con respecto a qué variable? Con respecto a la variable x, ¿verdad? Porque viene a ser el exponente de la variable x. Entonces es el grado relativo con respecto a la variable x. Listo. Acá notamos también que n vendría a ser el exponente de la variable y. Entonces n vendría a ser el grado relativo, pero con respecto, en este caso, con respecto a la variable y. Listo. ¿Qué más tengo? A ver, hay algo más aquí. Es con respecto al grado. El grado simplemente vendría a ser la suma de los exponentes de las variables. Como las variables son x e y, la suma vendría a ser m más n, ¿no? Entonces, m más n, voy a colocar aquí m más n, eso vendría a ser el grado. Esto vendría a ser el grado, pero el grado absoluto
¿De quién? El grado absoluto del monomio m. O en pocas palabras, o en forma sencilla, m más n vendría a ser el grado del monomio. Así de simple. Pero esta parte de aquí, grado relativo, grado absoluto, esa parte lo vamos a ver en el siguiente capítulo de polinomios. Es decir, en polinomios, la segunda parte. A ver, vamos a ver un siguiente ejemplo. Tengo 3 séptimos por x elevado al cuadrado por y. Hay que notar aquí lo siguiente, que las variables vendrían a ser x e y. Entonces, notamos también que el coeficiente vendría a ser 3 séptimos, el cual es un número diferente de 0. Listo. ¿Qué más? También notamos lo siguiente, que el exponente de la variable x, en este caso vendría a ser 2. Entonces 2 sería el grado relativo con respecto a la variable x. También noto que el exponente de la variable y es 1. Acá se sobreentiende que es el número 1, ¿no? Todo número siempre está elevado a la 1. Listo. Entonces este 1 vendría a ser el grado relativo con respecto a la variable y. Y 2 más 1, que sería 3, 3 vendría a ser el grado absoluto de todo este monomio. Que por cierto sí es un monomio, pero un monomio de dos variables. Porque cumple todos los requisitos, ¿verdad? Tanto el 2 y el 1, eso vendrían a ser números, o bueno, la suma vendría a ser, en este caso, el grado absoluto, ¿no? Y el grado absoluto debe ser un número, ¿quién? Bueno, cada uno de ellos debe ser un número entero positivo, incluyendo el 0. Listo. Entonces, tenemos esta parte de aquí, menos raíz de 3 por x por y elevado al cubo. Las variables son x e y. El coeficiente de esa parte de ahí vendría a ser menos raíz cuadrada de 3. Entonces es un número diferente de 0. ¿Qué más? Aquí notamos lo siguiente, que el exponente de la variable x vendría a ser 1. Entonces 1 vendría a ser el grado relativo con respecto a la variable x. El número 3 vendría a ser el grado relativo con respecto a la variable y. Y 4 vendría a ser el grado absoluto de todo este monomio. Entonces, todo esto es un monomio. ¿Por qué va a ser un monomio? Primero, porque el coeficiente es un número diferente de 0. También que los exponentes de las variables son números enteros positivos, incluyendo el 0. Entonces, cumple todos esos requisitos para que sea un monomio. Listo. ¿Qué más tengo aquí? 8 por x y por y. Igual forma, ¿no? Las variables son x e y. 8 vendría a ser el coeficiente, 1 vendría a ser el grado relativo con respecto a la variable x y 1 vendría a ser el grado relativo con respecto a la variable y. Y 2, que vendría a ser 1 más 1, que eso es 2, vendría a ser el grado de todo este monomio. Y así sucesivamente puede encontrar muchos más monomios de dos variables. Listo. Entonces, en forma análoga, puedo hacer para 3 variables, 4 variables y así sucesivamente hasta, no sé, hasta n variables, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sería básicamente los conceptos previos de lo que había sido polinomio en la primera parte. Entonces, ahora sí, recién después de haber definido toda esta parte y conocer previamente el tema anterior que había sido expresiones algebraicas, recién yo puedo definir lo que es un polinomio. Un polinomio, así de simple, viene a ser una expresión algebraica racional entera que resulta de la suma de dos o más monomios. Entonces, por eso era necesario conocer la parte de los monomios, ¿no? Porque los polinomios simplemente resulta ser la suma de dos o más monomios. Así de simple. A ver, el siguiente ejemplo, tengo p de x es igual a 7 por x a la cuarta menos 8 por x más 3. Entonces, en este polinomio voy a identificar quiénes son los coeficientes y bueno, y el grado de cada uno de estos monomios, ¿no? Porque habíamos dicho que es la suma de dos o más monomios. Listo. Para este primer monomio, que en este caso ya no le vamos a llamar monomios, que sí, en realidad sí viene a ser un monomio, pero vamos a cambiar ese nombre y lo vamos a llamar término. A este término de este polinomio viene a ser 7 por x elevado a la 4. Entonces voy a identificar sus partes, ¿no? Primero el coeficiente. El coeficiente es el número que está multiplicando a la parte literal de todo este término, que en este caso es 7. Entonces el coeficiente vendría a ser esta parte de aquí, ¿no? El número 7. Listo. El 7 vendría a ser el coeficiente. ¿Qué más? También tengo el grado.
como es de una sola variable, simplemente sería el exponente de la variable, que en este caso vendría a ser el número 4. Entonces el 4 vendría a ser el grado. ¿Qué más noto aquí? Lo siguiente. Para el siguiente monomio, que viene a ser el término, hay que notar el coeficiente. El coeficiente simplemente vendría a ser el menos 8, incluyendo su signo. No es 8, sino es menos 8 con todo su signo. Entonces el coeficiente vendría a ser el número menos 8. Y el grado simplemente vendría a ser el exponente de la variable, que en este caso se sobreentiende que es el número 1, ¿no? Listo. 1 vendría a ser el grado de este término, ¿no? O de este monomio. Listo. Y por último, más 3. ¿Cuál es el coeficiente? A ver, cuando notamos simplemente en un polinomio un número que esté solito, simplemente esto va a ser, es el llamado término independiente de este polinomio. Listo, así de simple. El número 3 vendría a ser el término independiente de este polinomio. Listo. Entonces, el coeficiente vendría a ser ese número, el número más 3. Entonces, con todo su signo. Vendría a ser más 3. Entonces, coloco aquí 3. ¿Y de qué grado, profesor? Usted fácil se preguntaría, ¿no? Profesor, ¿de qué grado? Grado 1, 2, 3, 4, 20, 40. Les había dicho que todo número lo puede expresar como ese número por 1, ¿no? Y ese 1 lo puede expresar como x elevado a la 0. Entonces vendría a ser el exponente de la variable x, ¿no? Que en este caso es 0. Entonces el grado vendría a ser 0. Entonces a partir de ahora, el grado de un término cuando no notamos que está acompañado de la variable x simplemente vendría a ser 0. Así de simple. También puedo notar lo siguiente. Puedo decir que este número 7 vendría a ser el coeficiente principal de este polinomio. El número 7 vendría a ser el coeficiente principal de este polinomio. ¿Cómo yo reconozco el coeficiente principal? Primero ubico los grados de cada monomio. Al mayor grado, el coeficiente vendría a ser, ¿quién? El coeficiente principal. Entonces, este número 7 vendría a ser el coeficiente principal de este polinomio. Así de simple. Listo. Ahora vamos a ver lo que es el valor numérico de un polinomio. A ver, el valor numérico de un polinomio simplemente viene a ser el resultado de... Es el valor que tiene el polinomio cuando la variable, en este caso x, toma un cierto valor. Cualquier valor que nosotros le demos. Puede ser un número, ¿no? Cualquiera, un número 2, 5, 20, así. A ver, vamos a ver un pequeño ejemplo. Si yo tengo el siguiente polinomio, p de x es igual a 4x al cubo menos 7 por x más 5. Te piden calcular el valor numérico del polinomio para x igual a 2. Entonces te dice el valor numérico del polinomio para x igual a 2. Entonces notamos aquí que la variable es x, ¿verdad? Entonces, como tengo que x es igual a 2, el valor numérico del polinomio simplemente sería p de x. Pero como x vale 2, entonces lo que te están pidiendo hallar es p de 2. Entonces coloco aquí lo siguiente. Lo que voy a calcular simplemente sería p. ¿P de quién? P del número 2. ¿Y esto sería igual a cuánto? A ver, simplemente reemplazo, ¿no? Acá sería el número 4 multiplicado con x elevado al cubo. Pero x es igual a 2 porque te están pidiendo el valor numérico del polinomio para x igual a 2. Entonces reemplazo, ¿no? Acá sería por el número 2 y este 2 elevado al cubo, porque x vale 2. Luego acá dice menos, coloco aquí el signo menos. ¿Menos cuánto? Menos 7 por x, pero x vale 2, entonces coloco aquí el número 2. Y por último, más el número 5. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Acá sería 4 multiplicado por 2 elevado al cubo. Pero 2 elevado al cubo es el número 8. Y acá sería menos ¿cuánto? 7 por 2 sería 14. Y por último sería más el número 5. Sigamos resolviendo, sería 4 por 8, sería el número 32. Acá sería menos 14. Y por último más el número 5, ¿verdad? Acá sería más el número 5. Entonces esto resulta ser ¿cuánto? 32 menos 14, esto sería el número 18. 18 más el número 5, eso sería el número 23.
¿Qué significa este número 23? El número 23 simplemente vendría a ser el valor numérico del polinomio cuando la variable x toma el valor de 2. Así de simple. En este caso la variable vendría a ser x. No siempre va a estar de esa forma. Puede ser que te pidan el valor numérico del polinomio x igual a 2 igual que esto, pero que dentro no esté expresado como x, sino esté expresado como una multiplicación o una suma. Así como en el siguiente ejemplo. Tengo p de 5x más 2. Esto es igual a x al cuadrado más 5x más 4. Te piden calcular p de 12. Eso es lo que te piden. En pocas palabras, están pidiendo calcular el valor numérico del polinomio cuando la variable toma el valor de 12. ¿Cuál es la variable del polinomio p? La variable no es x, chicos. A ver, quiero que diferencien eso. La variable no es x. La variable es todo lo que está dentro del paréntesis. Si es que dentro del paréntesis noto un punto y coma, ese punto y coma diferencia de una variable con otra variable, ¿verdad? Entonces, acá tendríamos lo siguiente. Vamos a realizar dos simples pasos para poder calcular el valor numérico del polinomio p cuando la variable 5x más 2 toma el valor de 2. Entonces, voy a realizar dos pasos. El primer paso va a ser el siguiente. Primero, igualar 5x más 2, es decir, igualar la variable a lo que te piden, ¿no? En este caso sería 5x más el número 2, eso sería igual al número 12, ¿no? Porque eso es lo que queremos calcular. Entonces, coloco aquí lo siguiente. El 2 pasa a restar y nos quedaría que 5x sería igual a ¿cuánto? 12 menos 2, eso sería el número 10. Entonces, el valor de x sería igual a ¿cuánto? El 5 pasa a dividir y nos quedaría 10 entre 5, 2. Entonces, en realidad, el valor de x vale 2. X vale 2. Listo. Entonces ya tengo el valor de x. X vale 2. Ahora sí, recién después de haber calculado o después de haber despejado el valor de x, voy a ir al segundo paso. El segundo paso ya va a ser simplemente calcular p de 12. Entonces, p de 12, coloco aquí lo siguiente. P de 12 sería igual a ¿cuánto? Esto sería igual a ¿cuánto? A ver, esto sería simplemente como 12 es igual a 5x más 12. Aquí está, ¿no? 5x más 12 vale 12. Entonces, p de 12 sería simplemente todo esto de aquí, ¿verdad? Sería x al cuadrado más 5x más 4. Pero yo he despejado el valor de x y eso está en el paso número 1. Entonces simplemente reemplazo aquí. Sería x al cuadrado, pero como x vale 2, coloco aquí lo siguiente. 2 y ese 2 está elevado al cuadrado. Luego dice más 5 por x, más 5. Y este 5 está multiplicado por x. Pero x, ¿cuánto vale? X vale 2. Listo. ¿Qué más? Luego dice más el número 4. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual a 2 al cuadrado, eso sería 4. ¿Más cuánto? 5 por 2 sería 10. Y por último, más el número 4, ¿verdad? Listo. Más el número 4. Y esto resulta ser ¿cuánto? Esto resulta ser 4 más 10, 14. Más 4, eso sería el número 18. Coloco aquí lo siguiente. Entonces, lo que te piden que es p de 12, simplemente sería ¿cuánto? Esto sería el número 18. Y esto es básicamente lo que te piden en este pequeño ejemplo. Listo. Ahora vamos a ver lo que es la suma de coeficientes de un polinomio. A ver, cada vez que te pidan la suma de coeficientes de un polinomio, simplemente la suma de coeficientes de un polinomio viene a ser el valor numérico del polinomio cuando la variable toma el valor de 1. Es decir, voy a colocar aquí lo siguiente. La suma de coeficientes, esto simplemente va a ser igual al valor numérico del polinomio. Supongamos que el polinomio sea p. Esto simplemente va a ser el valor numérico del polinomio p cuando la variable toma el valor de 1. Así de simple. Así como acá te pedían p de 12, simplemente cuando te piden la suma de coeficientes, tú lo que debes de hacer es calcular p de 1.
Y P de 1 significa la suma de coeficientes. Así de simple. Listo. Ya está. Entonces vamos a ver un siguiente ejemplo. Calcular la S.C, que significa la suma de coeficientes del siguiente polinomio, que es 3 por x al cubo, más 2 por x, más 10. Entonces, para este polinomio yo voy a calcular la suma de coeficientes. Entonces, simplemente voy a tener que calcular P de 1, ¿verdad? Entonces, lo que te piden en realidad es P de 1. Coloco aquí. Pero como la variable es x, y justo aquí es todo lo que está en el paréntesis, es x, entonces yo puedo calcular en forma inmediata, ¿no? Porque x vale 1. O puedo colocar esos dos pasos que puse aquí, ¿no? El primer paso simplemente sería igualar lo que está todo lo que está dentro, igualar a lo que es la suma de coeficientes, ¿no? Que vendría a ser 1. Entonces x vendría a ser igual a ¿qué número? Al número 1. Entonces este valor de x simplemente lo voy a reemplazar en el polinomio, ¿no? En el siguiente paso, en el paso número 2, que sería el P de ¿cuánto? P de 1, ¿verdad? P de 1. Listo, eso es lo que te piden. P de 1 simplemente va a ser la suma de coeficientes. Listo. O mejor puedo colocarlo aquí, ¿no? Puedo colocar aquí la suma de coeficientes. Esto vendría a ser igual a ¿cuánto? Simplemente a P de ¿cuánto? Esto vendría a ser a P de 1. Listo, y está. Y esto vendría a ser igual a ¿cuánto? Simplemente reemplazo, ¿no? Como tengo que x vale 1, entonces reemplazo en todo esto. En vez de colocar x, voy a colocar el valor de 1. Entonces sería 3 por... ¿cuánto? 3 por x, pero x vale 1. Entonces colocaría acá el valor de x, ¿no? Que vale 1. Listo. Y ese 1 elevado al cubo. ¿Más cuánto? Más 2x. Más 2 por x. Pero x ¿cuánto vale? X vale 1. Y por último, más el número 10. Y esto sería igual a 4. A ver, en forma directa, 1 al cubo sería 1. 3 por 1 sería 3. Entonces todo esto sería 3. 2 por 1 sería 2. Entonces sería 3 más 2, 5. Más 10, eso sería 15. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente. Entonces, la suma de coeficientes va a ser igual a ¿cuánto? A P de 1, ¿verdad? Y P de 1 es ¿cuánto? P de 1 viene a ser ¿cuánto? El número 15. Entonces, en pocas palabras, 15 vendría a ser la suma de coeficientes para este polinomio. Que en forma práctica nos damos cuenta que podemos calcular simplemente sumando los coeficientes de cada uno de sus términos, ¿no? Que sería 3, acá sería 2 y acá sería 10. Sumo 3 más 2, 5. 5 más 10 sería 15. Pero seguro ustedes se preguntarán, profesor, pero yo puedo calcular en forma inmediata la suma de coeficientes, sin la necesidad de estar realizando estos dos pasos. Claro, ¿no? Porque en esta parte nos damos cuenta que aquí fácilmente la variable es x. Pero en otros casos, así como en el caso de aquí 5x más 2, todo esto vendría a ser la variable. Y aquí de repente, ahí recién va a ser necesario hacer los dos pasos. Entonces a menudo siempre vamos a tener que hacer esos dos pasos, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver la parte del término independiente de un polinomio. A ver, el término independiente de un polinomio simplemente vendría a ser el valor numérico de un polinomio cuando la variable toma el valor de 0. En el caso de la suma de coeficientes que habíamos visto hace un momento, simplemente era el valor numérico del polinomio cuando la variable toma el valor de 1. Pero en este caso, término independiente va a ser cuando la variable toma el valor de 0. Entonces voy a colocar aquí lo siguiente, que el término independiente, simplemente lo voy a calcular de la siguiente manera. Supongamos que el polinomio es p, entonces te piden calcular, en este caso, cuando la variable toma el valor de 0. Así de simple. El término independiente de un polinomio simplemente viene a ser el valor numérico del polinomio, que en este caso yo he tomado el polinomio p, cuando la variable toma el valor de 0. Listo. Así de simple. Entonces yo tengo el siguiente ejemplo. Te piden calcular el término independiente de p de x, que es igual a x más 4 al cuadrado más x más 3 al cuadrado. De esto te piden el término independiente. Entonces, pero aquí
no va a ser fácil visualizar el término independiente, ¿no? Porque les había dicho que era el número que está solo, ¿no? Que no está acompañando de la variable x. Entonces simplemente te están pidiendo calcular p de 0, ¿no? Porque en este caso el polinomio es p. Entonces voy a calcular de forma inmediata p de 0, ¿no? Voy a colocar aquí lo siguiente, que p de 0 va a ser igual a ¿cuánto? O bueno, en este caso voy a realizar dos pasos, porque yo les había dicho que voy a realizar dos pasos, ¿no? El primer paso va a ser el siguiente. El primer paso simplemente igualo la variable a lo que es el término independiente, ¿no? O bueno, en este caso vendría a ser 0. Coloco aquí la variable x, que en este caso ya automáticamente vendría a ser 0. X vendría a ser 0. En forma inmediata. Ahora voy a ir al paso número 2. El paso número 2 nos decía lo siguiente, que ya, ahora sí, recién voy a reemplazar aquí en el polinomio, ¿no? Sería ¿P de cuánto? P de x, pero x en el paso 1 nos salió 0, entonces coloco aquí el 0. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual a x más 4. ¿Pero cuánto vale x? 0. Entonces coloco aquí 0 más el número 4, ¿no? Entonces coloco aquí 0. ¿Por qué? Porque x vale 0. ¿Más cuánto? Más el número 4. Y esto va a estar elevado al cuadrado. ¿Qué más dice? Más x más 3 al cuadrado. X más 3 al cuadrado. Pero x ¿cuánto vale? X vale 0. Entonces coloco aquí más el número 3. Y esto está elevado al cuadrado. Y listo. Y simplemente opero, ¿no? Esto va a ser igual a ¿cuánto? 0 más 4, eso sería 4. Y ese 4 está elevado al cuadrado. ¿Más cuánto? 0 más 3 sería 3. Y 3 está elevado al cuadrado. Esto sería igual a ¿cuánto? 4 al cuadrado 16 más 3 al cuadrado sería 9. Listo. Entonces esto resulta ser ¿cuánto? 16 más 9 sería el número 25. Entonces, por lo tanto, el término independiente de ese polinomio simplemente vendría a ser p de 0, ¿verdad? P de 0. Listo. ¿Y p de 0 cuánto vale? 25. Listo. Y esto vendría a ser la respuesta para este ejemplito, ¿no? Listo. Ahora vamos a ir a la parte de su libro de lo que es resolviendo en clase, ¿ya? Desde el ejercicio número 1 hasta el ejercicio número 4. Ejercicio número 1 dice lo siguiente. Calcular la suma de coeficientes del siguiente polinomio. Y te dan p de 2x menos 7. Y ese es igual a 5 menos x al cubo. Entonces, ustedes dirían, ¿no? La suma de coeficientes, profesor, sería 5 menos 1, 4. 4 vendría a ser el coeficiente, la suma de coeficientes del polinomio. Pero no estaría bien, porque eso simplemente cumpliría cuando aquí dentro sería x, pero aquí dentro no es x, es 2x menos 7. Entonces, para calcular la suma de coeficientes, simplemente voy a utilizar lo siguiente, la suma de coeficientes, eso habíamos dicho que era igual a ¿cuánto? Esto era simplemente el valor numérico del polinomio, que en este caso es el polinomio p, cuando la variable toma el valor de u. Listo, así de simple. Pero en este caso, ¿la variable cuál es? X. X no es la variable es 2x menos 7. Entonces voy a realizar dos pasos. El primer paso va a ser el siguiente. Igualar 2x menos 7, que es la variable, con lo que te pide, ¿no? Que es 1. 2x menos 7 es igual a 1. Coloco aquí 2x menos el número 7. Esto debe ser igual al número 1. Entonces tengo lo siguiente. El menos 7 pasa al otro lado a sumar y nos quedaría que 2x es igual a ¿cuánto? A 7 más 1 sería el número 8. Y el 2 pasa a dividir y nos quedaría aquí que el valor de x es igual a ¿cuánto? A 8 entre 2 sería el número 4. Listo, entonces ya tengo el valor de x, ¿no? Que era 4. Entonces vamos a lo que te piden, ¿no? Al segundo paso. En el segundo paso es donde termina. A ver, la suma de coeficientes vendría a ser p de p igual en 1, ¿no? Entonces coloco aquí p de 1 vendría a ser lo siguiente. P de 1, eso sería igual a ¿cuánto? Simplemente reemplazo, ¿no? Acá. 5 menos x al cubo. 5 menos x al cubo. ¿Pero cuánto vale x? 4. Entonces coloco aquí el número 4. Y ese 4 está elevado al cubo. Listo, así de simple. Coloco aquí 5
menos 4 al cubo. ¿Cuánto es 4 al cubo? Eso sería el número 64. Y esto sería igual a ¿cuánto? 5 menos 64. Esto resulta ser el número menos ¿cuánto? Menos 59. Y menos 59 sería la respuesta, ¿no? Coloco aquí entonces, por lo tanto, la suma de coeficientes simplemente vendría a ser P evaluado en el número 1. Pero P evaluado en 1, ¿cuánto vale? Menos 59. Menos el número 59. Y esto sería la respuesta para el ejercicio número 1. Bien, ahora vamos a ir al ejercicio número 2, que dice lo siguiente. Te piden calcular A si f de menos 1 es igual a 19. Además, te dan que f de x es igual a x al cubo más 5 por a por x. Entonces, ¿qué significa esta primera parte? Este es un dato importante. Dice que f de menos 1 es igual a 19. ¿Qué significa eso? Eso tiene una cierta interpretación, que te dan, en pocas palabras de dato, que el valor numérico del polinomio f, cuando la variable toma el valor de menos 1, ese valor numérico es 19. Esto es lo que te dan de dato. Entonces lo que yo voy a hacer como primer paso es igualar a la variable, que en este caso la variable es x, igualar a lo que tenemos, ¿no? De dato, menos 1. Entonces voy a realizar dos pasos. El primer paso va a ser lo siguiente. Igualar la variable, que en este caso es x, igualar a lo que tenemos, ¿no? Que es menos 1. Entonces coloco aquí menos 1. Y esto vendría a ser básicamente el valor de x, ¿no? Ya he conseguido el valor de x. Listo. Ahora sí voy a seguir al segundo paso, que simplemente sería reemplazar, ¿no? F de x. Coloco aquí f de x, pero en este caso, ¿cuánto vale x? Menos 1, ¿no? Entonces coloco aquí menos 1. Esto sería igual a ¿cuánto? Esto sería igual a x al cubo. ¿Pero cuánto vale x? Ese x vale menos 1. Coloco aquí menos 1 y este menos 1 elevado al cubo. Ojo, este menos 1 debe ir en paréntesis, porque esto es un solo número, y esto elevado al cubo. ¿Más cuánto? Más 5 por a por x. Más 5 multiplicado por a, y este a multiplicado por x. ¿Pero cuánto vale x? X vale menos 1. Entonces coloco aquí menos 1. Pero ese menos 1 va a ir entre paréntesis, pues. Listo. Esto sería igual a ¿cuánto? A ver, f de menos 1 ya vendría a ser el valor numérico del polinomio f cuando la variable toma menos 1, ¿no? Pero este es dato, que vale 19. Entonces, esta partecita de aquí vendría a ser lo siguiente. Esta parte de aquí es dato, ¿no? Es 19. Entonces, de frente reemplazo, ¿no? 19 va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es menos 1 al cubo? Menos 1 al cubo, eso sería ¿cuánto? El número menos 1. ¿Cuánto vendría a ser 5 por menos 1? Menos 5, ¿no? Entonces sería menos 5a. Menos 5 por el valor de a. Listo. Menos 5a pasa al lado izquierdo y nos quedaría que 5a es igual a ¿cuánto? El 19 va a pasar al otro lado a restar. Sería menos 19 menos 1. Eso sería menos el número 20. Entonces coloco aquí, por lo tanto, el valor de a va a ser igual a ¿cuánto? Menos 20 entre 5. ¿Cuánto es menos 20 entre 5? Eso sería el número menos 4. Y menos 4 sería la respuesta para el ejercicio número 2. Listo. Ahora, ejercicio número 3 dice lo siguiente. Determina la suma de coeficientes en el siguiente polinomio. P de x menos 5 es igual a x al cuadrado menos 7x menos 15. Entonces ustedes se hacen la siguiente pregunta. Profesor, si te piden la suma de coeficientes, entonces simplemente sumo los coeficientes, profesor. Sería 1 menos 7 menos 6, menos 6 menos 15 menos 21. Profesor, la suma de coeficientes de ese polinomio sería menos 21. Pero estarían en lo incorrecto, chicos. ¿Por qué? Porque la variable no es x. La variable es x menos 5. Entonces aquí tendría que formar x menos 5 elevado a algo. X menos 5 elevado a algo. Entonces para que recién sumen sus coeficientes. Pero no vamos a hacer todo de esa chambaza, pues. Aquí lo que vamos a hacer simplemente son dos simples pasos. Yo les había dicho, ¿no? Vamos a realizar dos simples pasos. El primer paso simplemente va a ser a la variable. ¿Cuál es la variable? X menos 5. Entonces, x menos 5, que es la variable, yo lo voy a igualar
a lo que es básicamente la suma de coeficientes, ¿no? Que eso sería ¿cuánto? 1, ¿verdad? Entonces 1 voy a colocar aquí. ¿Por qué voy a colocar aquí lo siguiente? Que la suma de coeficientes simplemente va a ser igual a ¿cuánto? Al valor numérico del polinomio. Cuando la variable toma, ¿qué valor? 1. Listo. Esto es lo que tenemos como dato, ¿verdad? O bueno, eso es lo que te piden. Entonces, x menos 5 es igual a 1. Entonces voy a colocar aquí. Entonces, pasa a sumar y nos quedaría que x es igual a ¿cuánto? A 5 más 1 sería el número 6. Listo, ya tengo que el valor de x vale 6. Entonces voy a ir inmediatamente al paso número 2. El paso número 2 simplemente va a ser reemplazar, ¿no? Sería p de ¿cuánto? P de x menos 5, pero x menos 5 vale 1. Listo, esto vale 1. Y esto sería igual a ¿cuánto? A x al cuadrado, pero x ¿cuánto vale? 6. Entonces coloco aquí el número 6 y este 6 elevado al cuadrado. Menos 7x. Menos 7 por x, pero ¿cuánto vale x? 6. Entonces coloco aquí el número 6. Y por último, menos el número 15. Listo. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 6 al cuadrado, 36, ¿verdad? Entonces 6 al cuadrado sería el número 36. Menos 7 por 6. Eso sería menos, ¿cuánto? Menos 42. Y por último, menos el número 15. Eso sería igual a ¿cuánto? 36 menos 42. Eso sería menos 6. Menos 6 menos 15. Eso sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería? 36 menos 42. Salió menos 6, ¿no? Y menos 6 menos 15. Eso sería ¿cuánto? Menos, a ver, voy a colocar aquí, menos el número 21. Y menos 21 sería la respuesta, ¿no? Para el ejercicio número 3. Pero si es que nos damos cuenta, inicialmente yo había dicho que 1 menos 7, eso sería menos 6. Y menos 6 menos 15, eso sería menos 21, ¿verdad? Pero, miren, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Que ustedes, o bueno, el resultado salió menos 21. Esto ha sido coincidencia, porque en este caso, menos 21 justamente coincide con la suma de estos coeficientes, ¿no? Menos 1, perdón, 1 menos 7, menos 6, menos 15, menos 21. Esto ha sido un caso donde justamente coincide. Entonces, pero no siempre coincide. Mayormente no coincide, pero en este caso recién ha coincidido, ¿no? Bueno. Entonces vamos a pasar al ejercicio número 4. Y con eso terminaríamos para esta sesión, ¿ya? A ver, ejercicio número 4 dice lo siguiente. Calcula P de 3 en el siguiente polinomio. P de x es igual a x al cuadrado menos 5. A ver, entonces si que te piden P de P menos 3, simplemente primero lo que voy a realizar es de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces lo que está adentro es P de 3. Entonces mi primer paso va a ser calcular el valor de P de 3, ¿no? Entonces, lo primero que voy a poder calcular, o lo que debo de calcular, eso sería P de 3. Esto es lo que primero debo de calcular. Entonces, ¿cómo calculo P de 3? Con dos grandes pasos, ¿no? Porque yo les había dicho. El primer paso simplemente era igualar a la variable, en este caso la variable es x, a lo que debemos de calcular, ¿no? Que en este caso sería 3. X es igual al número 3. Listo. Entonces ya tengo que x vale 3 para poder calcular P de 3. Ahora voy a ir al paso número 2, que dice lo siguiente. Simplemente voy a reemplazar, ¿no? P de x sería acá. P de x. Pero x en el paso 1 vale 3. Entonces coloco aquí 3. Y esto sería igual a ¿cuánto? X al cuadrado. Pero x en el paso 1 vale 3. Entonces sería 3, eso elevado al cuadrado, menos el número 5. Listo. Entonces coloco aquí lo siguiente. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 3 al cuadrado, 9. Menos el número 5. Eso sería ¿cuánto? Esto sería igual a 9 menos 5. Sería el número 4. Entonces coloco aquí lo siguiente. Coloco entonces P de 3. Eso simplemente sería igual al número 4. Entonces ya tendría P de 3, ¿no? Que es el número 4. Y ahora voy a calcular lo siguiente. Como te piden P de 3, pero P de 3 vale, ¿cuánto? P de 3 vale 4. Entonces yo reemplazo. Acá sería 4.
Entonces voy a deber de calcular, voy a tener que calcular P de 4. Entonces mi siguiente misión va a ser calcular P de 4 en forma análoga, ¿no? Entonces voy a calcular aquí lo siguiente, P de 4. Entonces esto es lo que yo voy a calcular. Listo. Entonces voy a realizar dos pasos. El primer paso va a ser igualar la variable, que en este caso es x, es igualar al valor de 4, ¿verdad? Entonces coloco aquí el número 4. Entonces x vale 4. ¿Qué más? Ahora el segundo paso. El segundo paso va a ser calcular P de 4 recién, ¿no? Ahora sí, P de 4. Y esto sería igual a ¿cuánto? A ver, reemplazo, ¿no? X al cuadrado menos 5, pero X vale 4, sería acá 4 al cuadrado, ¿verdad? Sería acá 4 elevado al cuadrado. 4, que ese es X, y eso elevado al cuadrado, ¿no? Menos el número 5. Y esto sería igual a ¿cuánto? 4 al cuadrado, 16, menos 5, eso sería el número 11. Entonces coloco aquí la siguiente, lo que continúa esta parte, ¿no? Entonces coloco aquí, por lo tanto, lo que te pedían era P. ¿De quién? De P del número 3. ¿Y esto es igual a cuánto? Esto sería P de cuánto? P de 3, pero esta parte es conocida. Esta partecita de aquí es conocida. P de 3 es 4. Entonces reemplazo aquí 4. Cierro. Y esto sería igual a cuánto? P de 4. Pero P de 4, ¿cuánto resultó? Coloco aquí. P del número 4, eso resultó ser igual a ¿cuánto? Eso resultó ser el número 11. Listo. Entonces P de 4 vale 11. Y esto es justamente lo último, ¿no? P de 4 vale 11, entonces la respuesta final sería el número 11. Y con eso terminaríamos por esta sesión, chicos. Gracias.